Muy buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos. Acá tenemos lugares enfrente, para que si quieren estar todos de frente, aquí está más cómodo. Bueno, vamos a iniciar con nuestra enseñanza de los días jueves. Como ustedes saben, estamos estudiando un panorama general de cada uno de los libros que tenemos en la Biblia. Y el día de hoy nos toca uno de los libros más importantes. De hecho, podríamos decir que de los favoritos del pueblo cristiano y del pueblo judío. Nos referimos al libro del profeta Daniel. Así que hagamos una oración buscando de Dios su bendición para entender este hermoso libro. Oremos. Te damos las gracias, Padre, por el tiempo que nos das para reflexionar. Gracias por el libro del profeta Daniel, que sin duda alguna es de mucha bendición y es la clave para entender muchos de los pasajes del Nuevo Testamento y para poder entender la historia que vivió el pueblo de Israel. Te agradecemos por tu gracia, por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Bueno, iniciamos con el profeta Daniel. Todos aquí, quisiera pensar, han leído al profeta Daniel, ¿o me equivoco? ¿Todos lo han podido leer al profeta Daniel? Bien. Vamos a iniciar con este libro analizando primero su género literario, lo cual de entrada es un poquito raro. ¿Y por qué un poquito raro? Porque siempre iniciamos con el nombre del libro, ¿verdad que sí? Pero hoy vamos a iniciar analizando el género literario de Daniel, destacando tres cualidades de este documento. El profeta Daniel contiene tanto historia, la historia de Israel, la historia del cautiverio, los caldeos, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano. En un sentido es histórico, pero también en otro sentido el profeta Daniel es un documento biográfico. ¿Por qué? Porque nos habla de la vida personal de ciertos personajes. Por ejemplo, nos habla un poquito de la biografía de Daniel, de sus amigos, del rey Nabucodonosor, del nieto de Nabucodonosor. En ese sentido, es tanto un documento histórico en alguna de sus secciones, también es un documento biográfico y subrayo, porque es el primer tipo de documento que analizamos de este género, es apocalíptico, ¿sale? Daniel no es profético, aunque el cristianismo le llame profeta mayor, o que esté dentro de los profetas mayores. La realidad es que no es un documento profético. Daniel es un documento apocalíptico. Entonces, primero quisiera explicar un poquito de este género que es nuevo. La literatura apocalíptica, no sé si todos la han escuchado alguna vez. Hemos hablado de poesía hebrea, hemos hablado de profecía como género literario, hemos hablado de documentos que son testimonio, históricos, cartas, pero no hemos hablado tanto de este documento conocido como la apocalíptica, este género literario. Bueno, voy a hablarles un poquito de este género para introducirnos, ¿sale? Realmente Daniel no es totalmente un documento apocalíptico. La mitad del documento es apocalíptico, del 7 al 12. El título o el término apocalíptico obviamente surge del nombre del último documento apocalíptico que tenemos en el canon, que es Apocalipsis. Pero el género apocalíptico nace, y fíjense lo que estoy diciendo, este género nace más o menos en el siglo II antes de Cristo, en la época del dominio griego sobre Israel. Aproximadamente entre el 150 antes de Cristo y el 150 después de Cristo, o sea, un lapso de ¿cuántos años?
150 antes de Cristo hasta el 150 después de Cristo, o sea, 300 años, se recopiló una gran cantidad de documentos de este mismo género que nacen bajo el dominio griego en el siglo II antes de Cristo. ¿Sale? Bueno, ¿a razón de qué nace este género? En esa época, en el siglo II antes de Cristo, quiero que recuerden, ¿había profetas? ¿O no? Siglo II antes de Cristo, ¿había profetas? Ya no. De hecho, está dentro del periodo conocido como los 400 años de silencio. El templo estaba apenas retomando fuerza otra vez después de que fue destruido por Nabucodonosor. No sé si lo recuerden. Y surge una guerra en Israel entre los judíos y el rey griego Antíoco Epífanes de la dinastía seleucida, que se conoció como la Guerra de los Macabeos. ¿Lo han escuchado? De hecho, en la Biblia católica hay un libro que se llama Macabeos, que si usted no lo lee, no va a entender mucho de lo que explica Daniel capítulo 8 o Daniel capítulo 11. Entonces, Macabeos como documento histórico es muy importante, ¿sale? No como documento inspirado, porque no lo es, pero sí como un aporte histórico. Bueno, en esa época, reitero, no había profetas, Dios dejó de hablar, y los judíos inventaron un recurso conocido como la sinagoga, pequeñas congregaciones. A falta de profetas se levantaron sectas judías, como la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, los esenios y otros. Y a falta de palabra de Dios, o sea, ya no tenían rollos nuevos, escritos nuevos, algunos judíos que querían animar a un pueblo que estaba en sufrimiento, en opresión, a razón de eso inventaron unos documentos en los cuales por lo regular el nombre del autor era falso, o sea, eran documentos pseudoepigráficos, ¿se entiende? Otra característica es que en este tipo de documentos que se inventaron en esa época se usaban símbolos sobrenaturales, bestias, colores, números, batallas cósmicas, la intervención de los ángeles, con el fin de llamar la atención, obviamente, para que fuera atractivo el documento, porque ¿qué documento de esa índole no es atractivo? Y por otra parte, porque se estaban transmitiendo conceptos políticos en contra de los griegos. Y obviamente que solo los judíos podían descifrarlo porque eran símbolos de su cultura. ¿Se entiende? Así que la literatura apocalíptica usa un recurso predominante conocido como el símbolo. No lo deben de olvidar. Si la poesía hebrea usa como recurso los paralelismos, la apocalíptica usa como recurso el símbolo. Y el símbolo siempre tiene dos funciones: revelar y la otra, ocultar. No se deben olvidar de esa ambigüedad. El símbolo por una parte nos revela y por otra parte nos oculta. ¿A quién le revela? A los que están identificados con ese lenguaje simbólico. Pero es un lenguaje oculto para los que no están familiarizados. Por ejemplo, si llega un europeo a nuestra iglesia o un asiático y yo le pregunto a Oscar: ¿cómo estás, Oscar? Y Oscar me dice: 2 que 3. Él está usando un recurso cultural, no es propiamente tal vez un símbolo, pero me está revelando a mí una verdad que yo entiendo, pero los demás no, ¿se entiende? Entonces es un recurso en contra de la opresión. Y obviamente que el título del autor era falso porque le ponían la Asunción de Moisés. ¿Qué tal suena? O sea, atrae porque se piensa que lo escribió Moisés, aunque de antemano se sabe que Moisés no lo escribió, ¿se entiende? O le ponen el libro de Enoc. Todos sabemos que Enoc fue arrebatado por Dios, pero es atractivo que le pongan el nombre. De hecho, hay algunos documentos que así salieron después con los evangelios: el evangelio de María, el evangelio de Judas. ¿No los han escuchado? Bueno, este es un recurso de atracción, es propaganda, ¿sale? Entonces, esto es importante entenderlo, porque si no entendemos que la apocalíptica usa muchos símbolos,
que fue creada en el siglo II antes de Cristo, que los autores por lo regular eran falsos y que su recurso principal era el símbolo. Si no estamos contextualizados con eso, vamos a caer en muchos errores, ¿no? Hay gente que dice, no leas nunca Daniel ni Apocalipsis porque te vas a quedar loco, ¿no? De lo que va a pasar en la tierra. Y no va a pasar nada espantoso, o sea, bueno, sí, pero no tan gráfico como lo describe el documento, ¿sale? Hay gente que piensa que de veras van a salir langostas con 3 cabezas y cosas por el estilo, y no debemos tomarlo así. No sé si la bocina tiene de repente como un zumbidito, así como agudo al final. ¿Le podríamos bajar un poquitito? ¿Se podría, hermano? De favor. Perdón, hermano, Nuestro hermano David es una bendición. Hay que inventar un simbolismo para pedirle después, ¿verdad? Y ocultarle a los demás. Bueno, entonces, ¿sí queda claro hasta aquí el género literario de Daniel? Es histórico, muy poquito histórico, biográfico y apocalíptico, ¿sale? ¿Por qué no profético? Porque la apocalíptica no tiene tanta exhortación como la tiene la profecía. Otra diferencia es que la apocalíptica contiene elementos universales de la soberanía divina y la profecía es un poquito más local, ¿se entiende? Hay muchas diferencias, pero hoy no es el tema. Bueno, la fecha del documento. Antes de buscar la fecha del documento, pregunto, ¿cuál sería la fecha del documento? Después de lo que les dije. Fíjense, aquí entramos en una discrepancia, ¿no? Porque si decimos que la literatura apocalíptica nace en el siglo II antes de Cristo, ¿para esa fecha estaba vivo Daniel? Ya no, Daniel ya estaba muerto. Entonces, primero voy a dar la fecha aproximada y después voy a explicar otra cosa. ¿Sale, vale? Primero, fecha del documento. La aproximación es del 606 al 536. Le podemos quitar un año incluso, del 605 al 535. ¿Se acuerdan que fue en el 605 que Nabucodonosor se llevó a Daniel? En la batalla de Carquemis, fue a Jerusalén y el rey que estaba en curso le dio a unos jóvenes como ofrenda y le dio también tesoros del templo al rey Nabucodonosor. Y en el 539 llega el imperio persa, el imperio medo-persa. Entonces, un poquito antes de que llegara el imperio medo-persa, se entiende que el documento ya estaba casi finalizado. Esta es una primer postura, un punto de vista. En el mejor de los casos, esta sería la postura correcta si fue Daniel quien lo escribió, ¿se entiende? Ahora, yo estoy convencido que sí fue Daniel. Y yo estoy convencido de que la literatura apocalíptica nace bajo la influencia de este primer documento escrito por el profeta Daniel. Pero decimos lo siguiente: la fecha del documento puede ser del 606 al 536 a.C. Sin embargo, algunos eruditos, o sea, algunos estudiosos del documento, sugieren una fecha posterior en el siglo II antes de Cristo, durante el periodo macabeo. O sea, esta segunda postura, ¿qué sugiere? ¿Qué sugiere esta segunda postura, hermanos? Que no lo escribió Daniel. Es lo que está sugiriendo, ¿no? Y que tiene por nombre Daniel, pero que al igual que los otros documentos apocalípticos, fue un recurso propiamente de la literatura. ¿Se entiende la idea? Y entonces la fecha se modificaría, cosa que no sabemos. Ahora, yo quiero dejar algo muy en claro: no podemos asegurar ni una ni otra cosa. ¿Se entiende? No lo podemos asegurar, porque cabe la probabilidad que este fuera el primer documento apocalíptico y que en base a este documento naciera toda la literatura en el tiempo de los macabeos, como puede ser también que sea un documento pseudoepigráfico, o sea, con un autor falso. Lo que sí no podemos negar es una cosa. ¿Cuál? Que es un documento inspirado por Dios, con eventos reales. Porque el Señor Jesucristo dijo: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel,
el que le entienda. O sea que a Daniel, Cristo lo reconoce como un documento inspirado, confiable y que está vinculado a los acontecimientos finales. ¿Se entiende? Entonces, la fecha no la podemos aseverar así, categóricamente, pero sí podemos decir que si el primer bando o el segundo bando tienen argumentos, lo que sí es seguro es que este documento es inspirado por Dios. No sé si queda claro eso. Ahora, sí es muy raro que los documentos apocalípticos siempre dicen yo Daniel, o Apocalipsis de Juan, yo Juan, ¿no? Muy raro, porque Juan, por ejemplo, en el Evangelio, en su Evangelio, ¿alguna vez dice yo Juan? ¿No? Como que son muy discretos, ¿no? Y de repente en los apocalípticos como que hasta presumen, yo Juan vi esto, o yo Daniel vi esta visión. Entonces, hay ciertas razones, pero no vamos a ponerlas en tela de juicio hoy, ¿sale? ¿Hasta aquí todos estamos claros, hermanos? ¿Sí? El nombre, Daniel. Nadie aquí se llama Daniel, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién? ¿David? No, ¿verdad? ¿Quién se llama Daniel aquí? ¿Nadie? Bueno. Su nombre, Dios es mi juez. Obviamente el libro así se llama, tomado del nombre de su autor, en el caso de que él lo escribió, o podríamos modificar, tomado del nombre de su protagonista. ¿Se entiende la idea? En el caso de que sea un documento pseudoepigráfico. Tomado del nombre de su autor o su protagonista, en el mejor de los casos, ¿no? En el peor de los casos, que no sea Daniel. Aunque su autoría está puesta en tela de juicio por muchos críticos, ya lo dijimos, es decir, muchos eruditos sugieren a un autor seudónimo. ¿Se entiende la idea? Ya entendemos por qué. Y ya entendemos por qué quise poner el género primero, antes que el nombre y la fecha. ¿Hasta aquí no hay preguntas? ¿Seguimos? ¿Cuál es el tema central de Daniel? A ver, hermanos, ¿quién aquí no ha leído nunca Daniel? Con sinceridad, si no les preguntamos a todos. ¿Quién no ha leído Daniel nunca? Que diga, yo la verdad no. Yo nada más leí la parte de las bestias y ya está ahí. ¿Todos ya lo hemos leído Daniel? ¿No, varón? Hoy, de seguro que hoy van a llegar con ganas de leerlo, ¿eh? Porque si no les entraron ganas con Crónicas o con Ezequiel o con algún otro, Daniel de veras que sí es muy interesante, es muy pintoresco. El tema central es el reino mesiánico en contraste a los reinos del mundo. Repito, el tema central es el reino mesiánico en contraste a los reinos del mundo. En Daniel encontramos los reinos más predominantes de la época, como el imperio caldeo, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Pero siempre se coloca el imperio mesiánico, el reino mesiánico, como el más importante y el único que perdura por la eternidad. De diferentes símbolos, obviamente. ¿Quién recuerda la imagen del rey Nabucodonosor? Su cabeza de oro, el imperio babilónico. Su pecho y brazos de plata, el imperio medo-persa. Su vientre de bronce, el imperio griego. Sus piernas de hierro, el imperio romano. Y bueno, hasta el final dice que una roca, ¿se acuerdan?, acaba con la imagen y se hace un gran monte. Estamos hablando del reino mesiánico. Lo mismo con las bestias. Bueno, ese es el tema central. El propósito de Daniel. Sembrar la esperanza del futuro reino mesiánico en un pueblo humillado por los reinos gentiles. Es sembrar una esperanza. Recordarles que Dios ha prometido un reino eterno, comandado por su ungido, y que los reinos actuales que los hacen sufrir dejarán de ser. Es sembrar esperanza, ¿sale? Bueno, ahora quiero hablar un poquito de la estructura apocalíptica porque vale la pena antes de entrar a la estructura del libro, ¿sale? Los documentos apocalípticos casi siempre usan símbolos diferentes para decir lo mismo. A esto se le llama símbolos paralelos. Repito, símbolos paralelos. Lo que ya te dijo con unos símbolos acá, te lo repite con otros símbolos más adelante, ¿sale? Ejemplo, capítulo 2 de Daniel nos habla de una imagen de los reinos, que ya expliqué. Capítulo 7 nos habla de 4 bestias. ¿Qué son estas 4 bestias? Lo mismo. Y la roca, que era el reino mesiánico, se explica con el Hijo del Hombre. Apocalipsis de Juan. Se habla de 2 muchedumbres grandes, 144,000 judíos y una que no se podía ni contar porque eran gentiles de todas partes.
y después lo plasma con dos testigos que predican, que sufren, es lo mismo, ¿se entiende? Son paralelismos y es un recurso propio de la literatura apocalíptica. Por ejemplo, primero quieren matar a los amigos de Daniel en un horno de fuego, ¿se acuerdan? Y después se repite el principio, queriendo matar a Daniel en el foso de los leones, ¿se acuerdan? Entonces, este recurso es muy constante y es útil a la hora de interpretar estos documentos. Si no lo tomamos en cuenta, nos va a ir un poquito mal. Bueno, vamos con la estructura del documento. Se divide en dos partes. Primero lo explico y después lo vemos, ¿no? Dos partes. Daniel se divide en dos secciones. Del capítulo 1 al capítulo 6 es historia y biografía de Daniel, sus amigos y Nabucodonosor. Y también de su nieto, que ahí le llama hijo, ¿no? Pero realmente era su nieto. Entonces, esta primera sección es histórica, biográfica, del capítulo 1 al capítulo 6. Y aún así está muy interesante, ¿eh? La verdad que vale la pena. La segunda sección es totalmente apocalíptica, ahora sí, del capítulo 7 al capítulo 12. Se divide de manera muy natural, o sea, es muy normal en los apocalipsis la estética literaria, ¿sale? Bueno, entonces en la primera parte, la parte A, tenemos historia biográfica de Daniel y sus amigos, y también de los reyes, ¿no? Como Nabucodonosor o Belsasar. En el capítulo 1, ¿qué tenemos? Daniel y sus amigos son llevados cautivos a Babilonia, ¿sí lo recuerdan? Año 605 a.C., son llevados, les quieren dar de comer la comida de los caldeos, les quieren poner tutores para que les enseñen las ciencias de los caldeos, les quieren enseñar el arameo. En pocas palabras, quieren desarraigar de los jóvenes su cultura, su fe, su religión, porque ellos son o el futuro de Israel, que Nabucodonosor espera que así no sea, o ellos son el futuro ¿de quién? Del imperio caldeo, ¿sale? Es una estrategia militar. Pero Daniel, ustedes se acuerdan muy bien, dice, no, nosotros vamos a comer puras verduritas y nos vamos a mantener sanos. Eso no significa que las verduras lo van a mantener siempre más sano. No quiero que alguien llegue y diga, voy a comer pura verdura, y como Daniel, porque al rato le va a pegar una anemia que ni las escaleras va a poder subir. Entonces, recordemos que si Daniel estaba sano y sus amigos, era por el poder de Dios, la gracia divina. Obviamente es saludable comer verduras, pero también hay que entrarle a la carnita, ¿no? Porque si no, nos va mal. El capítulo 2 habla de Daniel revelando el sueño al rey Nabucodonosor, el sueño de la imagen. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo mantuvo estresado, llamó sabios, astrólogos, magos, no había chamanes, pero los hubiera llamado, todo lo que había alrededor, hasta que Dios usó al joven Daniel, ¿se acuerdan? Le interpretó el sueño y Nabucodonosor pues le agradeció, ¿no? Esa es la primera parte de la intervención de Daniel con Nabucodonosor, capítulo 2. En el capítulo 3 lo que tenemos son a los amigos de Daniel, cómo son librados del horno de fuego. ¿Sí recuerdan esa historia, hermanos? Seguro que sí. ¿Cómo se llamaban? Misael, Azarías y Ananías. Pero ¿cómo les puso Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? Sadrach, Mesac, estaban más feos esos nombres. Y un dato curioso, les puso nombres de los dioses caldeos para robarle su identidad con el pacto de Israel. Por ejemplo, Daniel creo le puso Belsasar, que es el dios del fuego, el príncipe de Bel, del reino caldeo, no es un dios. Bueno, es aire, pero para ellos era un dios. Y los libra Dios del horno de fuego porque Nabucodonosor hizo una imagen grandota, ¿verdad? Que la tenían que adorar todos los del reino caldeo. Pero ellos dijeron, no importa que nos hagamos chicharrón, pero nosotros no vamos a doblarnos ante la imagen del rey Nabucodonosor porque él es hombre. O sea, no solamente Daniel tiene esas convicciones, también sus amigos. 4. Lo que tenemos es a Daniel interpretando un segundo sueño del rey Nabucodonosor. ¿Sí ven los paralelismos por ahí? Este sueño es diferente, pero este sueño tiene que ver con un juicio de Dios sobre Nabucodonosor. Entonces, esta sección también habla de cómo Daniel interpreta, como que Nabucodonosor se olvidó de él, pero alguien le dijo, oye, si estás estresado por este sueño, acuérdate que hay un joven que te ayudó la otra vez. En él habita el espíritu de los dioses santos. En la perspectiva caldea, ¿no? Nosotros sabemos que era
el Espíritu Santo. El capítulo 5, después Daniel interpreta el sueño del rey Belsasar. Bueno, creo que ahí no fue un sueño propiamente, sino más bien la escritura de la pared, ¿se acuerdan? Mene, mene, tekel, uparsin, ¿no? Entonces, bueno, y este rey es derrotado en ese mismo día por el rey Ciro, me parece, o el rey Darío, no recuerdo. Creo que fue Darío, ¿verdad? Darío el Medo. Capítulo 6, Daniel es librado del foso de los leones. ¿Sí ven el paralelismo? La prueba. Unos del horno y otros del foso de los leones. Bueno, tampoco significa que tentemos a los animalitos salvajes, ¿verdad? La parte B del documento son predicciones apocalípticas de los reinos del mundo y el reino mesiánico. De eso trata la segunda sección. ¿De qué capítulo a qué capítulo? Del 7 al 12. No se les olvide. Capítulo 7 habla de la visión de las 4 bestias, que son 4 reinos, y el Hijo del Hombre. O sea, aquí las 4 bestias son equivalentes a los 4 elementos: oro, plata, ¿se acuerdan qué más era? Bronce y hierro. Aquí tenemos un león, que es el oro, después un oso, que es la plata, un leopardo, que es el bronce, y después tenemos una espantosa, terrible en gran manera, que Daniel quedó aterrorizado, el Imperio Romano, el hierro. Y la roca que destruye la imagen o a estos reinos sería equivalente al Hijo del Hombre, es un paralelismo. Capítulo 8 tenemos una visión de los imperios medo-persa. Medo-persa es el mismo, es una alianza. Y el imperio griego, cómo se pelean entre ellos dos, ¿sale? Aquí sí es importante que lean Macabeos porque si no, no se va a entender mucho, ¿sale? ¿Vale? Entonces aquí se habla un poquito de, no sé si vieron esta película que salió hace unos años de 300. Se habla de ese conflicto precisamente, ¿no? De cómo los medo-persas quieren extenderse, pero los griegos se ponen más abusados, y por ahí se levanta un rey, un joven discípulo de Aristóteles, conocido como Alejandro el Magno, y con su sabiduría de guerra nace el imperio greco-macedónico. De eso habla el capítulo 8 básicamente, habla de un carnero y un macho cabrío, me parece, ¿sale? Después en el capítulo 9 tenemos la visión de las 70 semanas. Esta visión es muy importante porque es cristológica, habla del Mesías. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar con el pecado, para acabar con la prevaricación, la transgresión. O sea, estas 70 semanas son un símbolo del cumplimiento de la llegada de nuestro Mesías y su obra. Ya le explicaremos, si alguna vez explicamos Daniel, porque hace 2 años lo explicamos, ¿no? Creo aquí en la iglesia. Capítulo 10 nos habla de la visión del Hijo del Hombre. Es más, lo vamos a leer, ¿no? Porque vale la pena. A ver, ¿a qué les recuerda? 10, por favor. Daniel 10. Es la visión del Hijo del Hombre. No es la primera vez, porque en el capítulo 7 ya se le había aparecido el Hijo del Hombre, ¿se acuerdan? Que el anciano de días le dio poder, autoridad. Capítulo 10, por favor. Dice el 5: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce, bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿A qué les recuerda esto? A la descripción de Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 1, del Hijo del Hombre. De aquí es tomada la descripción. Obviamente este no es el Cristo en su realidad, es un símbolo de Cristo, destacando cualidades de su mesianidad, de su divinidad. Ya lo explicaremos. Muy bien, después en el capítulo 11 se repite lo del capítulo 8. ¿Se acuerdan lo que pasó en el capítulo 8? Los conflictos entre el imperio medo-persa y el imperio griego ahora se repiten en el capítulo 11 de manera más detallada, se amplifica. Por ahí pueden echar mano del libro de Macabeos,
lo van a entender mejor, se pueden echar hasta una película, un documental, y lo van a entender bastante, ¿no? Es en este capítulo donde se habla de un hombre llamado Antíoco Epífanes que profanó el templo en la época de los macabeos, un rey griego, y bueno, de eso habla el capítulo 11, ¿sale? Y termino con la estructura para ir a lo teológico. El capítulo 12 nos habla del tiempo del fin en la esperanza mesiánica para el pueblo judío. El capítulo 2 enfatiza mucho la frase el tiempo del fin, el tiempo del fin. Se habla de cómo el pueblo judío va a sufrir tribulación, cómo el pueblo judío va a alcanzar salvación en medio de esa tribulación. Se habla de cómo Dios protege a ese pueblo y se menciona a Miguel, el arcángel que está a favor del pueblo israelita. Y se habla de la resurrección de los muertos, se habla de cuánto va a durar la desolación en el tiempo de los macabeos, el tiempo del fin, ¿sale? ¿Hasta aquí no hay preguntas, hermanos? Con toda confianza. Obviamente no estamos ante un documento en el cual, digamos, todo lo podemos responder de manera sencilla, pero haremos el intento, ¿no? Vamos a lo importante, temas teológicos. ¿Cuáles son los temas teológicos? Bueno, con respecto a la teología, y repito lo que es teología, por si alguien se le olvidó, la teología es la reflexión sobre Dios. ¿Qué nos dice sobre Dios Daniel? ¿Qué nos dice sobre el creador de Daniel? Sobre Dios. Un aspecto que destaca, ¿cuál es? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace su voluntad en el ejército de los cielos y en el ejército de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Cuál es la cualidad que destaca en la teología? La soberanía divina, ¿sale? Cómo Él es soberano protegiendo a sus siervos, cómo Él es soberano en medio de la tiranía del rey Nabucodonosor, del rey Belsasar, de los reyes persas, cómo Él es soberano en medio del sufrimiento de su pueblo, cómo Él es soberano en todo, ¿se entiende? Esa es la cualidad que por excelencia destaca Daniel. Solamente dejo eso y bueno, voy a lo que abarca un poquito más de tiempo, que es la cristología. Primero, en cristología, la reflexión sobre Cristo, lo primero que tenemos es el desarrollo del concepto hijo del hombre. Si ustedes han leído los evangelios, se darán cuenta que el título que Cristo siempre usó para referirse a Él mismo, por lo regular y casi siempre fue el título hijo del hombre. Ejemplo, ¿quiénes dicen los hombres que es el hijo del hombre? Cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, el hijo del hombre deberá ser desechado por su pueblo y resucitará al O sea, hijo del hombre es el término que Jesús utiliza por excelencia, porque es el último término que aparece en la historia de la redención, ¿se entiende? En el Antiguo Testamento. Es el más novedoso, el más fresco. Por una parte sí significa que Él posee una naturaleza humana, que el Mesías es hombre, hijo de hombre, y por otra parte tiene una connotación teológica, que Él es el rey que Dios escogió para gobernar por los siglos de los siglos, que Él es el rey mesiánico. Hijo del hombre tiene esa connotación. Veamos algunos pasajes. 7 de Daniel, versículo 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. No sé si recuerdan que cada vez que Cristo habla de su segunda venida, Él dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube, o en las nubes. Está haciendo referencia a Daniel. Y dice el versículo 13, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué le dio Dios el Padre? Le dio dominio. ¿Qué más? Gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando hablamos del Hijo del Hombre, ¿de quién hablamos?
En el contexto de Daniel sería hablar del rey elegido por Dios. En el contexto de Daniel sería aquel que recibió toda la potestad en los cielos y en la tierra. ¿Sale? Y es humano, ¿se entiende? Es hijo de Adán en un sentido. ¿Se entiende la idea? Porque es un ser humano, pero sin el pecado de Adán, obviamente. Ahora, aquí hay que destacar algo importante. Este término se va acuñando en el libro de Daniel, y para Jesús es importante mencionar que el reino ya llegó. No sé si recuerdan que cuando Él llega, ¿cuál es su mensaje? El tiempo se ha cumplido, el reino. Y uno voltea y ¿qué encuentra alrededor? ¿Cómo? Si vienes con unos pescadorcillos, ¿no? Y este es un publicano, y esta mujer estaba endemoniada, creo que tenía 7 demonios o no sé cuántos. ¿Dónde está el reino? Pero acuérdense que el reino que destruye la imagen de Nabucodonosor primero es una piedra, ¿se acuerdan? Que se convierte en un gran monte. El reino ya está, pero está en desarrollo. Es como una semilla de mostaza. Ya está el reino, pero está en desarrollo. Bueno, siguiente aspecto de la cristología, se habla del Hijo de Dios también como el protector principal del pueblo de Dios. No sé si recuerdan que cuando estaban en el horno de fuego los amigos de Daniel, el rey Nabucodonosor usó una expresión, que obviamente es una expresión desde la perspectiva pagana, pero desde la perspectiva cristiana sería diferente. Capítulo 3, versículo ¿qué? 25. Dice así: y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. ¿Y cuántos eran? ¿Se acuerdan? 3, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, fíjense cómo dice, es semejante al Hijo de los dioses. Nosotros sabemos que no es el Hijo de los dioses, sino el Hijo de Dios que protege a su pueblo. ¿Sale? Tenemos otro pasaje donde Él protege a su pueblo. Es un poquito largo. Daniel 10, versículo 19 al 21. En medio de la tiranía del imperio medo-persa, el imperio griego, Cristo siempre estuvo presente. Veamos cómo dice. Y me dijo, muy amado, no temas. El que está hablando es Jesús. ¿Se acuerdan que en el capítulo 10 hace rato vimos su apariencia simbólica? Rostro de relámpago, creo, ojos de fuego, todo eso. No temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí los términos de príncipe tienen que ver con agentes espirituales, tanto en Persia como en los griegos, como en el pueblo israelita, ¿sale? Pero es Cristo precisamente. Es un pasaje curioso porque uno podría preguntar si cómo que le ayuda a Miguel, que él no puede solito, ¿no? Bueno, lo mismo podríamos decir nosotros hoy, ¿no? ¿Y por qué predica el hermano? ¿No podría Cristo hacerlo? ¿No? ¿O por qué tenemos que hacer una labor del reino si Él es el rey? Podría hacerlo todo. Pero es otro tema, luego lo discutimos, ¿no? Otro aspecto cristológico, ya lo mencionamos, lo voy a solamente a colocar ahí. Se habla del Hijo del Hombre como el rey escogido por el anciano de días. Ya lo leímos, ¿verdad? Eso es importante destacarlo. También el siguiente aspecto habla del el poderío del reino mesiánico. El capítulo 2 y el capítulo 7 nos hablan de cómo el reino mesiánico tiene tanto poder que acaba con los otros reinos por completo. Vamos a leer Daniel 7, ¿sale? Vamos a darle una explicada tantito. ¿Lo tenemos todos? Dice el 7, verso 1. En el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia,
Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Aquí vamos anotando algunas cositas, ¿no? La primera bestia, ¿cómo era? ¿Quién es el más fuerte? El león. ¿Quién como Babilonia? Lo dijo Nabucodonosor, ¿no? ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado para grandeza de mi gloria y mi poder? Bueno, esta bestia que es como león y que tenía alas de águila, ahorita lo voy a explicar y algunos dirán: ¿de dónde saca esa información el hermano, no? Después lo podemos explicar, pero por una parte este imperio es poderosísimo, simbolizado por el león, y también es un imperio que tiene una expansión muy rápida, simbolizado por las alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. ¿Qué significa? Llegó un punto en el cual el imperio babilónico se estancó, ¿sale? Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. O sea, no sé si recuerdan un poquito de la experiencia de Nabucodonosor, como que el Señor lo bajó, ¿no? Y le dijo: a ver, tú eres un ser humano, ¿no? Y literalmente lo hizo como bestia, ¿no? Para que recordara quién era él. Y parece que Nabucodonosor entendió. Este imperio es el imperio babilónico. Les doy el año de su inicio: del 605 antes de Cristo hasta el 539 antes de Cristo, ¿sale? Aproximadamente. Versículo 5. Viene otra bestia. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un ¿qué? A ver, ¿quién es más fuerte, el león o el oso? Pues quién sabe, ¿no? Porque hay osos que están muy grandes. Bueno, pero vamos a guiarnos por el aspecto popular, ¿no? Siempre el león es símbolo de poder. Pero el oso, hermanos, es una bestia muy feroz. O sea, ¿quién se aloca más para atacar? El oso, sin duda alguna. Y este es un símbolo que está reflejando la esencia del imperio medo-persa. Un imperio feroz, o sea, que aniquila con mucha ferocidad. Pero dice que este oso, verso 5, se alzaba de un costado más que del otro. O sea, caminaba chueco, ¿no? Como que había un desequilibrio, ¿lo imaginan? Como que estaba desproporcionado. Y es que acuérdense que el segundo imperio es el imperio medo-persa. Y al ser una alianza, hay una desproporción. Los medos son fuertes, pero los persas son muy fuertes. Son el mismo imperio, ¿se entiende? Medo-persa. Pero hay un desbalance en ese imperio. Son más fuertes los persas que los medos. Pero juntos son un imperio feroz. Y se dice que tenía en su boca 3 costillas. ¿Verdad que sí? Tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Cuando lean Daniel 8 se darán cuenta que esas 3 costillas son las 3 regiones que pudo dominar. No se menciona la cuarta porque ahí perdieron con los griegos, ¿sale? Pero lo pueden corroborar en el capítulo 8. Las 3 costillas son las 3 regiones o los 3 puntos cardinales que pudo dominar el imperio medo-persa. Y este imperio devoró mucha carne. El año de su llegada como imperio es el 539 antes de Cristo hasta el 333. O sea, sí duró bastante, ¿no? Hasta el 333 antes de Cristo. Ahí en ese periodo tenemos a Esther, Nehemías, ¿se acuerdan? Esdras, la batalla contra los griegos, estas películas que salen, ¿no? Que reflejan un poco de esa historia. Entonces fue una época interesante. 6. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo. ¿Cuál es la cualidad del leopardo? La rapidez, ¿no? ¿Verdad que sí? Yo creo que hay animales más rápidos que el leopardo, ¿no? Pero la cualidad, su fama es la rapidez.
Y aparte, si le ponemos 4 alas de ave en sus espaldas, pues, imagínense, ¿no? Ese leopardo vuela. Y estaba hablando un poquito de la cualidad del imperio griego. Si han estudiado un poquito de historia, recordarán que Alejandro el Magno, muy jovencito, dominó casi todo el mundo conocido y de manera muy rápida. O sea, voló ese imperio, ¿no? Era muy veloz. Y también dice que esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Estas 4 cabezas se van a explicar en el capítulo 8. Lo voy a sintetizar. Alejandro el Magno, o el Grande, era el emperador del reino greco-macedónico, del 333 hasta que murió, ¿no? Pero él siempre tuvo bajo su mando a 4 generales importantes. Cuando él muere, como no dejó descendientes, si recuerdan que no dejó hijos, murió muy jovencito, no sé de qué murió, no recuerdo, y aparte era una persona homosexual, ¿no? Estos 4 generales se quedaron el reino y obviamente no compartieron, cada quien se quedó con una región. El imperio griego se dividió en 4 partes. La zona norte de África y todo lo que abarcó África quedó dominada por el rey Ptolomeo. O sea que esa región se conocía como el reino de los Ptolomeos, porque de ahí sus hijos siguieron reinando. En la zona de Medio Oriente se quedó un rey llamado Seleuco. Dejó una descendencia conocida como los Seleucidas. Todo viene en el libro de Macabeos, y en el capítulo 8 de Daniel. Después se quedaron en otra región los Lisímacos rumbo a Asia y los Casandros rumbo a Europa. 4 reinos que constituían el imperio griego. Por eso hay 4 cabezas, ¿sale? Y van a ver por allá en la bestia del capítulo 8 que le sale un cuerno grande, que es Alejandro, se quiebra, se muere, y en su lugar salen 4 cuernos, que son estos 4 que les estoy mencionando. Año 300, ¿qué les dije? 33 al año 63 antes de Cristo aproximadamente. Y obviamente que la última bestia, la más espantosa, inicia en el año 63. ¿Y cuál es? El Imperio Romano. Vamos a ver. Dice el verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. O sea, sí eran muy imaginarios, ¿no? Devoraba y desmenuzaba. No somos los hermanos cuando comemos. Y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. A ver, este es el Imperio Romano, ¿verdad que sí? Es el hierro. ¿Cuántos cuernos tiene? Son los reyes o los emperadores de Roma. Les voy a dar una listita para que después lo corroboren, ¿sale? El primer emperador es Octavio Augusto. Algunos dicen que fue Julio César, pero Julio César estuvo presente cuando Roma era una república, no un imperio, ¿sale? Octavio Augusto, Tiberio II, Calígula, el tercero, el emperador loco. ¿Lo han escuchado? Que quiso que su caballo fuera senador del imperio. Tiberio, Calígula, Claudio, y eso ya aparece en la Biblia, ¿no? También Tiberio aparece en la Biblia. Después viene Nerón, y voy a agregar 3 que aquí los considera Daniel: Galba, Otón y Vitelio, que son los reyes del 68, Vespasiano y Tito. ¿Cuántos son? 10. Los pueden corroborar ahí en el Google, ¿verdad? Son 10. En el rincón del vago, ¿no? Una página confiable. Pero noten que en el versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, los reyes de Roma, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea, es un rey número 11. Se llamó Domiciano. Lo hemos escuchado, ¿no? Mucho. Yo creo que si escuchara lo que digo de ella, me hubiera matado. Este cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Los pueden subrayar, que fueron Otón, Galba y Vitelio. La dinastía de Domiciano, la dinastía flaviana, en el año 68 mató a estos 3, Otón, Galba y Vitelio. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. ¿Era un ser humano o no?
Ah, pero cuando hablaba, ¿qué dice? Tenía una boquita que hablaba grandes cosas. ¿En dónde está el poder de este rey? En su boca. Precisamente fue Domiciano quien se proclamó Dominus et Deus nostri, Señor y Dios nuestro. Le escribían: a nuestro amor y a nuestro Dios Domiciano le pedimos esto y aquello. Mandó a levantar imágenes, en Asia Menor sobre todo, en el Imperio Romano, y es del personaje que se habla en Apocalipsis, ¿sale? Y después aparece el Hijo del Hombre, vean, capítulo 7, vamos a saltar un poquito, versículo 13, repetimos: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. O sea, ahí viene la parte bonita, ¿no? La esperanza. Y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Él recibe honra, gloria, poder, el reino ha llegado. Capítulo 7, por favor, versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. El Imperio Romano fue superior sin duda alguna y dominó por más tiempo, ¿no? A la fecha sigue vivo bajo la cobija de la religión, el Sacro Imperio Romano. No vamos a dar nombres porque no queremos ofender a nadie. Verso 23. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Se acuerdan cuáles serán? Otón, Galba y Vitelio. Y hablará palabras contra el Altísimo, fue lo que hizo Domiciano. Y a los santos del Altísimo quebrantará, persiguió a los cristianos, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, eso fue lo que hizo en el mismo imperio, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Luego explicaremos ese concepto simbólico. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Bueno, ya con esto me gustaría que tengan la cosquilla de leer todo Daniel, ¿sale? Sí, porque es el poder militar del imperio, su poder militar político, pero el barro es su aspecto religioso, ¿no? Pero bueno, eso ya luego lo explicaremos. ¿Qué más tenemos de la cristología? Por último, la llegada del Mesías. ¿Qué más? Su muerte, ¿y qué más? Su pacto. Daniel 9, por favor. No vamos a explicar detalles porque está dificilito y no traigo el tiempo, hermanos, ni la mente con esto. Pero dice Daniel 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la prevaricación. O sea, cuando esto se cumpla, se va a acabar la prevaricación, se va a quitar el pecado, se va a expiar la iniquidad, se va a traer la justicia perdurable, se va a sellar la visión, ¿qué más? La profecía, y se va a ungir al santo de los santos, en alusión al Mesías. Cuando llegue este personaje o se cumple este tiempo, el pecado llegará a su fin. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿se acuerdan? Justificados pues por la fe, o sea, se cumple con Cristo. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿se acuerdan que se la dieron a Nehemías? El año 445 me parece. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, unos 490 años, judíos, porque son judíos. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Se volvió a edificar o no? Con Esdras y Nehemías. Eso duró 49 años. Las primeras 7 semanas. 7 por 7, 49. Verso 26. Después de las 62 semanas, ¿qué dice? Se quitará la vida al Mesías. O sea, ¿de qué nos habla? De la muerte del Mesías. Mas no por sí. Primero noten que en el verso 25 dice, hay una frase que dice, hasta el Mesías. ¿De qué nos habla? Su llegada. Versículo 26, ¿de qué nos habla? De su muerte. Pero lo van a matar, dice, ¿no? Y el pueblo de un príncipe. El protagonista no es el príncipe, sino el pueblo. ¿Cuál es el sujeto principal? El pueblo
el pueblo romano, comandado por Tito en el año 70, ¿qué va a hacer? Destruirá la ciudad y el santuario. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el que lea Daniel entienda? Está citando esto. Y su fin será con inundación. Jalapa siempre se inunda, ¿verdad? Pero aquí es otra cosa. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, ¿qué hará el Mesías? O sea, aquí no está ligado gramaticalmente en el texto hebreo al pueblo ni al príncipe. El que confirma un pacto con muchos es el Mesías. El Mesías llega, primera sección. El Mesías va a morir, segunda sección. Pero el Mesías también va a confirmar un pacto con muchos. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos, ¿se acuerdan? Es derramada. Confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Hará que cese el sacrificio y la ofrenda. Cuando Cristo cumple su nuevo pacto y se entrega por nosotros, ¿cesó el sacrificio y la ofrenda o no? Literalmente no, porque estaban sacrificando todavía unos años. Pero desde la perspectiva de Dios, el sacrificio y la ofrenda llegó a su fin. Bueno, eso es muy importante considerarlo. Obviamente hay como 3-4 posturas sobre esto, las podemos discutir, no hay ningún problema. Vamos a la pneumatología. ¿Qué nos dice la pneumatología? Bueno, pues nos habla un poquito de la revelación del Espíritu de Dios. A ver, ¿por qué Daniel sabía tantas cosas de los sueños, no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se lo reveló? No es que él tuviese una capacidad especial, ¿no? Que si usted decía, oye hermano, ¿por qué soñé con víboras, no? ¿O por qué soñé que, vayan con el hermano Daniel? No, sino que Dios le revelaba por su Espíritu Santo. Vean por favor capítulo 2, verso 20 al 22. Dice así: y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, no mías. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Debemos entender que todo don perfecto y toda buena dádiva proceden de Dios. Si un hermano predica bonito, enseña bonito, toca bonito o hace cosas hermosas, es Dios, es la gracia divina, ¿se entiende? Dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Vean por favor el capítulo 4, verso 9. Lo voy a leer. Belsasar, ese es Daniel, ¿verdad? Así le apodaron, el príncipe de Bel, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, o sea, él no es cristiano ni forma parte del pacto de Israel. ¿Qué quiso decir? ¿Cómo lo decimos nosotros? ¿Cómo se lo explicamos? En Daniel estaba el espíritu de Dios, ¿se entiende? O sobre él estaba el espíritu de Dios. Esta es la perspectiva de Nabucodonosor. Sobre antropología y amartología, hermanos. ¿Se acuerdan qué es antropología y amartología? La doctrina del hombre y del pecado. Podemos mencionar dos cosas, ¿no? Por una parte, la soberbia humana, ¿y qué más? Y la condición humillante del hombre. Un ejemplo. Nabucodonosor, ¿no? Me está yendo re bien, ¿no? Todo lo que he hecho con mi trabajo, yo me lo gané, ¿no? Porque yo soy inteligente, yo me esforcé, y de repente andaba tan mal que yo creo que andaba comiendo cosas, no muy deseables. O su nieto, que dice, vamos a armar una pachanga, ¿no? Tráiganse los vasos del templo de Jerusalén, que acá los tenemos, tráiganse los platos sagrados y traigan vino. Y de repente, ¿qué pasó? Dios le quitó el reino, ¿se acuerdan? Entonces, por una parte hablamos de la soberbia humana y también su condición humillante, la condición humillante del ser humano. ¿Qué somos sin Dios, hermanos? No somos nada. El mismo David dijo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, ¿por qué le das tanto valor al hombre? Dios. Y el Hijo del Hombre para que de él tengas memoria. Si lo hiciste menor que los ángeles y aún así lo coronaste con honra, gloria, lo hiciste a tu imagen y semejanza, todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea, ¿el hombre tiene valor o no? ¿Pero por qué? Porque Dios se lo dio, no porque sea valioso, ¿se entiende? O sea, podemos decir lo mismo, ¿Dios ama al pecador o no? Sí, no porque sea pecador o lo merezca,
sino porque Dios es amor y le ha querido conceder su amor a pesar de esa condición, a pesar de que Dios no se complace en el hombre, ¿se entiende? No es un amor complaciente, como le dijo a Cristo. ¿A Cristo por qué lo amaba? Porque en Él tengo complacencia. En el hombre no. Dios por amor decidió colocarle valor, ¿se entiende? Bueno, angelología, no angiología, ¿verdad? Porque no ahorita voy a decir, tú sabes de medicina, dan clases aquí. Bueno, la intervención de los ángeles, por una parte, si usted lee Daniel, va a ver cómo los ángeles intervienen como mensajeros. En el caso de Gabriel, Gabriel siempre aparece dando mensajes. Las 70 semanas precisamente se las dio Gabriel a Daniel. Fue Gabriel quien le dio el mensaje también a María y a José y a los papás de Juan el Bautista, ¿no? Mensajero. Y el otro aspecto de los ministros espirituales, o sea, de los ángeles, es como guerreros. O sea, Miguel ese es el que reparte golpes, ¿no? El que defiende al pueblo. Así lo presenta al menos Daniel y también Apocalipsis, siempre peleándose, ¿no? A favor del pueblo de Dios, obviamente, no es que sea pendenciero. Y es un recurso literario, obviamente. Y por último, hermanos, escatología. Los últimos tiempos, casi no hay ni información de eso, ¿no? Es ironía, ¿no? Porque sé mucha. Bueno, un primer aspecto, la historia de Israel en el marco de los acontecimientos finales, sobre todo el capítulo 12. Veamos capítulo 12. Repito, la historia de Israel en el marco de los acontecimientos finales. Aprovecho para decir que nos saquemos esas ideas de que Israel es el reloj profético de Dios, ¿no? Dios no tiene un reloj profético. Para Dios el futuro ya fue historia. Y no tiene que estar viendo las noticias usted para ver, cómo está Israel, ¿no? Porque a razón de cómo le vaya, ya se está acabando el mundo, ¿no? Cristo dijo, no se turben porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Pero hacemos lo contrario muchas veces. Verso 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Israel, obviamente. ¿Y será tiempo de qué? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Se acuerdan que Cristo dijo que habría gran tribulación sobre Israel? Y el que lea Daniel entienda, se está refiriendo a eso. O sea, ¿Israel qué va a sufrir? Una gran tribulación, ¿sí o no? Como ningún otro pueblo, ¿sí o no? Ningún otro pueblo sufrirá como Israel en los acontecimientos finales. ¿Quién no ha querido acabar con Israel, hermanos? O sea, creo que nuestro país no, pero Jordania, el Líbano, Egipto, Siria, el pueblo árabe, en el año 70, en las cruzadas, la Santa Inquisición, los alemanes en el Holocausto, en la Guerra de los 6 días, a la fecha se lo quieren acabar los árabes, ¿no? O sea, pero a pesar de eso, ¿Dios lo protege o no? Ahí está Miguel presente, ¿no? Como recurso apocalíptico. ¿Por qué? Si usted me dice, porque es la niña de sus ojos, tache, ¿no? Porque es el pueblo de Dios, tache. No, Cristo dijo muy claro, por causa de los escogidos. O sea, hay un remanente de personas que Dios escogió en medio de ese pueblo, ¿o no? ¿Se acuerdan de la historia de Abraham cuando iba a acabar con, creo que era Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Y qué le dijo a Abraham? No la destruya, así que dijo Dios. Si hay unos cuantos justos, no la destruya. Es la misma idea. O sea, Dios no destruye a Israel porque como pueblo geográfico, cultural, sea su pueblo, no. ¿Qué diferencia hay entre un judío y un mexicano que no tiene a Cristo? La nariz y la barba, eso es todo. En lo demás son igualitos, ¿se entiende, hermanos? Dios no tiene dos pueblos, su iglesia y su pueblo Israel. O sea, Dios no tiene dos mujeres, para que se entienda, ¿no? Es una mala analogía. Dios tiene un solo pueblo, judíos y gentiles que han creído en Cristo. Pero entonces, ¿hay protección para Israel en los últimos tiempos o no? Por causa de los escogidos. ¿Habrá gran calamidad para ellos? Sí, como ningún otro pueblo en la historia de la humanidad. ¿Qué más? Verso 1 al final. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿En qué sentido? Todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Habrá judíos salvos? Es lo que está diciendo. 3 aspectos a destacar, ¿no? Salvación de judíos, persecución a los judíos y protección a los judíos por causa de esos salvos. ¿Se entiende la idea? Y por último, hermanos, también se habla de la resurrección de los muertos en el capítulo 12. Versículo 2, por favor.
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es un eufemismo, no es que estén dormiditos. Es una forma maquillada para no decir los que están muertos, ¿no? Porque también esta figura nos permite entender que los cristianos o los que tenemos a Dios no vamos a estar siempre en el polvo, sino que vamos a ser levantados. Como el que duerme, ¿no? Se va a levantar en algún momento. Unos para vida eterna, resurrección para vida, y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, ahí está la glorificación de los creyentes, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino. ¿Se acuerdan quién es el varón vestido de lino? El Mesías, que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Yo no sé si se acuerdan que a Cristo le preguntaron lo mismo a los apóstoles. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. El 3:5, ¿lo ven? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En la apocalíptica el 3:5 es un símbolo de lo temporal, o sea, esto será temporal. El sufrimiento no será para siempre, ¿se entiende? Si fuera para siempre diría 7, ¿no? Pero está diciendo 3:5. Es temporal, no siempre. Y bueno, sellamos la lectura, hermanos, del verso 10 en lo que sigue, porque el verso 8 y el verso, del verso 7 tiene un problema de traducción en la Reina Valera. Si leen a las Américas ven que hay un problema de traducción y altera mucho el texto. Pero leemos del 10 en adelante. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado, esta es la traducción que está mal, más bien el 11, hermanos, perdón. 12 y 13. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. No se va a entender si no entendemos el 11, luego lo explicamos. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Dónde está Daniel ahorita para nosotros? En el polvo de la tierra. Pero ya hemos explicado, para Dios, Él ya está con Dios. Hermanos, retos de interpretación. ¿Tenemos ahí retos de interpretación? ¿Sí, va? Muchos, ¿no? Porque son muchos, no es fácil, ¿no? Entonces, ¿alguna preguntita, hermanos? ¿Preguntas? Ahora sí que aquí si no hay preguntas es porque se entendió todo, que no creo, o no se entendió nada, ¿no? Hermano. Lo que habla la primera parte del versículo 10 no hace alusión a la soteriología. Ah, sí, efectivamente, gracias, hermano. Sí, efectivamente se habla de la perseverancia de los santos, ¿no? De cómo los limpios seguirán limpiándose y cómo los impíos seguirán en su impiedad. Creo que Juan también lo describe como que el que es santo, santifíquese, en Apocalipsis, y el que vive en pecado, sígale así. Los perros estarán fuera, incluso dice. Sí, hermano, gracias por la observación. Sí hay soteriología, este pasaje se evidencia, y debe haber más textos de soteriología, ¿no? Sin embargo, no me dio tiempo poner todo, es difícil analizar en una semana todo el libro. Gracias, hermano. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Pregunta? ¿Damos por finalizada la sesión? Sí, hermano. Ahorita, en realidad, muchos de estos imperios que están mencionados, Sí. van de la mano completamente con la historia. Claro. Yo recuerdo en preparatoria, y ahorita los estudiantes se han recordado, todos esos imperios están mencionados, están fechas, están dados por. O sea que la Biblia y la historia secular, vamos a decirlo así, está
Sí. Pero no hay ninguna diferencia entre uno y entre el otro. Sí, que no se nos olvide que el cristianismo, o la Biblia en este caso, no es un libro de fetiches, de magia. Dios se reveló en la historia humana. Y Daniel es sorprendente porque sea que se haya escrito en el 600 y 500 o en el siglo II, él predice aún los acontecimientos del Imperio Romano. O sea, es un documento sorprendente porque nos habla de la inspiración perfecta de Dios, ¿no? Sea pseudoepigráfico o no, él menciona acontecimientos históricos que nadie puede refutar. O sea, que ningún historiador podría decir esto está mal. Hay quienes han optado por la postura de que se escribió en el siglo II para decir que él ya sabía lo que aconteció con los caldeos, los persas, los griegos, pero aún así con los romanos no hay forma de decir cómo supo que tantos reyes iban a salir, ¿no? O los detalles específicos de la llegada del Mesías con fecha y todo. Entonces sí, hermano, hay que recordar que Dios se reveló en la historia y que la Biblia, si bien puede tener errores en su traducción al español o a cualquier otro idioma, la palabra de Dios en su esencia es perfecta, en su esencia es inerrante, no contiene error, es infalible porque cumple con su propósito. Y sí, hermano, es sorprendente que uno puede estudiar esto en la escuela. De hecho, hay un programa que los niños llevan ¿cómo se llama? Homeschool, para cristianos. Y yo estaba viendo que un niño, hijo de un pastor, estaba estudiando historia, ¿no? En ese colegio cristiano por línea. Y le digo, ¿qué estás estudiando, mi hijo? Me dice, estoy estudiando la historia de los imperios, ¿no? Y le daban citas de Daniel y citas históricas, ¿no? Entonces es importante que nuestros niños sepan, y los hermanos, que la Biblia contiene sustento histórico, obviamente, arqueológico y todo eso, ¿no? En el versículo del pasaje que dice, el que lee entienda, Sí. yo creo que es parte de eso, de que hay que leer. Bueno, sí, pero esta expresión del que le entienda es muy parecida al que tiene oídos para oír. Es una forma de decir, solo algunos lo van a entender, porque esa es la naturaleza de la apocalíptica, revelar y ocultar. Pero claro, hay que leerlo y hay que estudiar el contexto histórico, y para acercarnos, no significa que todo lo vamos a poder explicar, porque es imposible tener una explicación exacta, ¿no? Pero recuerden que las cosas reveladas, como dice el texto, son para nosotros y para nuestros hijos. Hay que leer primero Daniel para irse a Apocalipsis y entenderlo más. Bueno, aparentemente va de la... Bueno, es que Apocalipsis no solamente cita a Daniel. Apocalipsis es la mezcolanza de muchas cosas. Yo diría, lea todo el Antiguo Testamento, porque Apocalipsis contiene un 73% de referencias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vi una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, ¿se acuerdan? Con 2 estrellas. Alguien diría la guadalupana, ¿no? Pero uno se acuerda de Génesis, ¿no? De la mamá, el papá de José y sus hermanos, 11 hermanos con él, 2. Esa mujer es Israel. Entonces, yo diría, para leer Apocalipsis, sí se necesita leer todo el Antiguo Testamento, pero sobre todo, escuchar la voz del Mesías. Lea a Jesús, y Jesús le va a dar una base sólida, un eje sobre el cual usted no va a tropezar. Bienaventurado el que en mí no haya tropiezo, dijo el Mesías. Bueno, hermanos, terminamos, ¿sale? Oremos. Padre, gracias por tu palabra, bendice a mis hermanos, llévanos con bien a casa, en el nombre de Jesús. Amén.